Ok, necesito desahogarme porque esto ya me está consumiendo. No sé cómo llegué hasta aquí, pero lo que empezó como miradas incómodas y conversaciones demasiado largas se convirtió en algo que jamás pensé que haría. Todo comenzó en una reunión familiar. Yo estaba sentado, aburrido, escuchando las mismas historias de siempre, cuando de repente sentí esa mirada fija en mí. No era una mirada cualquiera, era una mezcla de desafío y complicidad. Me incomodó, pero al mismo tiempo me atrapó. Los días siguientes fueron un juego peligroso, mensajes escondidos, excusas tontas para coincidir en la cocina, roces que parecían accidentales pero no lo eran. Cada vez que pasaba, mi corazón se aceleraba como si estuviera cometiendo un crimen. Y en cierto modo, lo estaba. La primera vez que nos quedamos solos fue un terremoto. No hubo palabras, solo esa tensión acumulada que explotó. Desde entonces, cada encuentro es un secreto que me quema por dentro. Sé que si alguien se entera, todo se derrumba. Pero no puedo parar. Después de aquel primer encuentro, pensé que sería algo aislado, un error que jamás repetiríamos. Pero la verdad es que se convirtió en una adicción. Cada vez que coincidíamos, la tensión era insoportable. No necesitábamos palabras, bastaba con una mirada para entender que ambos estábamos pensando lo mismo. Lo más peligroso era que todo ocurría en un entorno donde cualquiera podía descubrirnos. En las reuniones familiares, mientras todos hablaban y reían, nosotros buscábamos excusas para desaparecer unos minutos. Un voy por más hielo o voy a buscar el cargador se transformaba en una oportunidad para rozarnos, para susurrar cosas que no deberían existir. La paranoia empezó a crecer. Cada mensaje que recibía me hacía sudar frío. ¿Y si alguien lo veía? ¿Y si mi pareja sospechaba? Había noches en las que me quedaba despierto, mirando el techo, preguntándome cómo había llegado a ese punto. Pero al día siguiente, bastaba con un roce de su mano para que todas las dudas se desvanecieran. El problema es que los secretos nunca se quedan enterrados para siempre. Una tarde, mientras estábamos en la cocina, escuchamos pasos acercándose. Nos separamos de golpe, pero era demasiado evidente. El silencio incómodo, las caras rojas, la respiración agitada, todo delataba lo que estaba pasando. No sé si fue suerte o destino, pero esa vez no nos descubrieron. Sin embargo, la sensación de estar al borde del abismo me persiguió durante días. Empecé a notar cómo mi pareja me miraba distinto, como si intuyera que algo no cuadraba. Y yo, en lugar de detenerme, me hundía más. Lo más retorcido de todo es que, en el fondo, había una parte de mí que disfrutaba del peligro. Esa adrenalina de saber que estábamos rompiendo todas las reglas, que jugábamos con fuego, me mantenía enganchado. Era como vivir una doble vida, el yo que sonreía en la mesa, y el yo que ardía por dentro cada vez que recibía un mensaje suyo. Y entonces llegó el momento que cambió todo. Una noche, después de que todos se fueran a dormir, recibí un mensaje: baja, necesito verte. No lo pensé dos veces. Caminé en silencio por la casa, con el corazón golpeando en mi pecho. Cuando llegué, ahí estaba, esperándome con esa mirada que me había atrapado desde el principio. Lo que pasó esa noche fue distinto. No fue solo deseo, fue confesión. Entre susurros me dijo que no podía seguir ocultándolo, que estaba cansado de fingir. Yo me quedé helado. Porque hasta ese momento, todo había sido un juego secreto, pero ahora se estaba convirtiendo en algo real, algo que podía destruirlo todo. Después de aquella noche en que confesó que ya no podía seguir ocultando lo nuestro, todo cambió. Hasta entonces, nuestra relación prohibida había sido un juego de miradas, encuentros furtivos y adrenalina. Pero ahora se había convertido en una carga emocional que pesaba sobre cada segundo de mi vida. Los días siguientes fueron un torbellino. Cada vez que nos veíamos, la intensidad era mayor, pero también lo era el miedo. Yo empezaba a notar cómo mi pareja se volvía más distante, como si algo dentro de ella sospechara. No decía nada directamente, pero sus preguntas eran cada vez más incisivas. ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Por qué estás tan distraído? ¿Por qué sonríes al mirar el teléfono? Y ahí estaba yo, atrapado entre dos mundos. Por un lado, la estabilidad de mi vida cotidiana, la familia, las rutinas, la calma aparente. Por el otro, el fuego de una relación que me consumía, que me hacía sentir vivo pero también culpable.
Cada mensaje suyo era como una chispa que encendía todo de nuevo, aunque sabía que me estaba quemando por dentro. Lo más difícil era mantener la fachada. En las reuniones familiares, yo debía actuar como si nada pasara. Sonreír, conversar, fingir normalidad. Pero bajo la mesa, nuestras rodillas se rozaban. En la cocina, nuestras manos se encontraban. En los pasillos, nuestras miradas se cruzaban con una intensidad que nadie más podía entender. Era un lenguaje secreto, pero demasiado evidente para quienes quisieran mirar más allá. Una tarde, todo estuvo a punto de derrumbarse. Estábamos en la sala, rodeados de todos, cuando él me envió un mensaje: no aguanto más, necesito verte. El teléfono vibró en mi bolsillo y sentí como la sangre se me helaba. Mi pareja estaba justo al lado, y por un segundo pensé que lo había escuchado. Fingí que era una notificación cualquiera, pero mi corazón latía tan fuerte que temía que se notara. Esa noche, decidimos vernos de nuevo. Caminé en silencio hasta el lugar acordado, con la sensación de que alguien me seguía. Cuando llegué, él estaba ahí, esperándome con esa mezcla de ansiedad y deseo. Nos abrazamos como si el mundo se fuera a acabar, y en ese instante entendí que ya no había vuelta atrás. No era solo atracción, era algo más profundo, algo que nos estaba arrastrando hacia un abismo. Pero el destino siempre encuentra la manera de poner las cartas sobre la mesa. Mientras estábamos juntos, escuchamos un ruido. Una puerta que se abrió, pasos que se acercaban. Nos separamos de golpe, con el corazón en la garganta. Era mi suegra. Nos miró fijamente, con una expresión que jamás olvidaré. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. El silencio fue peor que cualquier grito. Ella simplemente se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí un vacío insoportable. Nos quedamos paralizados, sabiendo que el secreto había dejado de serlo. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en las consecuencias, en cómo todo podía derrumbarse en cuestión de horas. Al día siguiente, el ambiente en la casa era distinto. Nadie mencionaba nada, pero las miradas eran frías, las conversaciones cortas, los gestos tensos. Mi pareja me observaba con una mezcla de tristeza y sospecha. Yo intentaba mantener la calma, pero por dentro estaba destrozado. Lo peor de todo es que, aun sabiendo que el final estaba cerca, no podía dejarlo. Cada vez que lo veía, cada vez que me buscaba, caía de nuevo. Era como una droga, sabía que me estaba destruyendo, pero no podía resistirme. Y así, poco a poco, el secreto empezó a convertirse en un campo minado. Cada paso que daba podía ser el último. Cada palabra podía ser la que revelara todo. Cada mirada podía ser la que nos delatara. Vivíamos al borde del descubrimiento, y la tensión era insoportable. Después de la cena en la que todo salió a la luz, mi vida se convirtió en un torbellino imposible de controlar. La casa estaba dividida, las conversaciones eran cuchillos disfrazados de palabras, y yo me sentía como un intruso en mi propia familia. Pero lo peor aún estaba por llegar. Mi pareja ya no me hablaba. Dormíamos en la misma cama, pero era como si hubiera un muro de concreto entre nosotros. Cada movimiento mío era observado, cada gesto analizado. Yo intentaba acercarme, pedir perdón, explicar lo inexplicable, pero sus ojos me decían que ya no había vuelta atrás. Mientras tanto, él, mi suegro, se negaba a soltarme. Me buscaba, me escribía, me llamaba. Me decía que lo nuestro era real, que no importaba lo que pensaran los demás, que debíamos luchar por estar juntos. Yo estaba desgarrado, una parte de mí quería escapar, borrar todo, fingir que nunca había pasado. Pero otra parte, la más oscura, seguía sintiendo esa atracción imposible de ignorar. El verdadero colapso llegó en una reunión familiar convocada para hablar las cosas. Todos estaban ahí, mi pareja, mis suegros, incluso algunos tíos que habían escuchado rumores. El ambiente era eléctrico, como si todos esperaran una explosión. Y la explosión llegó. Mi suegra, con lágrimas en los ojos, me señaló directamente: tú destruiste esta familia. Mi pareja rompió en llanto, y mi suegro, en un acto que nadie esperaba, se levantó y dijo: no lo culpen solo a él. Yo también lo elegí. Yo también lo busqué. El silencio fue brutal. Nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces comenzaron los gritos,
las acusaciones, las amenazas. Algunos decían que yo debía irme, otros que él había perdido la cordura. La sala se convirtió en un campo de batalla emocional. Yo me quedé ahí, paralizado, viendo cómo todo se derrumbaba. En ese momento entendí que ya no había nada que salvar. La relación prohibida había dejado de ser un secreto y se había convertido en una bomba que explotó en medio de todos. Esa noche, recogí mis cosas y me fui. No hubo despedidas, no hubo abrazos. Solo miradas llenas de odio, decepción y tristeza. Caminé por la calle con la sensación de que el mundo se me caía encima. Cada paso era más pesado que el anterior. Los días siguientes fueron un vacío absoluto. Mi pareja no quiso volver a verme. La familia me borró de su vida. Y él seguía buscándome, insistiendo en que lo nuestro era verdadero. Pero yo ya no podía más. Estaba destrozado, sin fuerzas, sin rumbo. Lo más cruel de todo es que, incluso ahora, mientras escribo esto, sigo pensando en él. En sus miradas, en sus palabras, en esa tensión que nos consumía. Sé que fue un error, sé que destruyó todo lo que tenía, pero también sé que fue real. Y esa es la parte que más duele, que lo prohibido, lo que jamás debió pasar, fue lo único que me hizo sentir vivo. Hoy estoy solo, cargando con el peso de mis decisiones. La familia está rota, mi relación terminó, y mi nombre quedó marcado para siempre. Pero si alguien me pregunta si me arrepiento, no sé qué responder. Porque aunque me destruyó, también me mostró una parte de mí que nunca había conocido. Y así termina mi historia. Una relación prohibida que comenzó con miradas furtivas y terminó con una familia hecha pedazos. Un secreto que se volvió demasiado grande para ocultarse. Un fuego que me consumió hasta dejarme en cenizas. Este final está escrito para que la audiencia quede atrapada, como si fuera un relato confesional en video, con tensión, emociones crudas y un cierre que deja pensando.